Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El ruido en la finca durante la Navidad. Historia de terror. Me llamo Ventura y crecí en un pequeño pueblo perdido llamado Rincón Olvidado. Si preguntaras por él, nadie sabría decirte dónde queda. Es un lugar rodeado de campos secos y montañas que parecen no terminar nunca. La Navidad siempre llegaba con un frío extraño, un frío que no parecía normal, como si se metiera hasta los huesos, aunque el sol brillara en el cielo. En mi familia nunca celebrábamos mucho. Apenas se alcanzaba para una cena sencilla y un árbol de ramas secas que mi madre adornaba con cintas viejas. Todo cambió una Navidad, cuando mi tío Juan apareció con dinero. Era como si el viento hubiera traído su fortuna. Nadie entendió cómo lo había conseguido. Hasta ese momento, Juan había sido un hombre pobre, como todos en Rincón Olvidado. Apenas tenía una casita de madera y unos pocos animales, pero de repente, en cuestión de semanas, tenía una finca grande, vacas gordas y hasta un caballo negro que parecía salido de un cuento. Mi madre decía que debía ser fruto de algún negocio, pero mi padre no estaba tan seguro. Decía que nada en esta vida viene gratis. Aquella Navidad fue distinta. Mi tío invitó a toda la familia a su nueva finca. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No había risas, no había el sonido de los grillos que solían acompañar las noches. La casa de Juan era grande y nueva, pero parecía vacía por dentro. Aún así, todos tratamos de disfrutar la cena. Mi tío no dijo mucho, apenas comía y su mirada se perdía en la nada. Algo no estaba bien, pero nadie quería decirlo en voz alta. Cuando terminamos de cenar, mi primo menor, Felipe, comenzó a llorar sin razón. Era un niño pequeño, apenas 5 años, y nunca lo había visto actuar así. Mi tía lo abrazó y lo sacó de la mesa, pero antes de salir de la habitación, el niño señaló la esquina oscura del comedor y dijo con voz temblorosa, «Ahí hay alguien parado». Todos nos quedamos en silencio. Mi madre intentó disimular y dijo que seguramente el niño no sabía lo que decía, pero yo sentí un escalofrío extraño recorrer mi cuerpo. Miré hacia esa esquina, pero no vi nada. Aún así, el frío en la habitación se sintió más fuerte. Esa noche, mi familia se quedó a dormir en la finca. A mí me tocó quedarme en una habitación que daba hacia los establos. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo que las ventanas temblaran. Me acosté, pero no podía dormir. De pronto, escuché un ruido. Al principio creí que era el viento, pero luego lo oí más claro. Golpes, como si alguien estuviera martillando algo en los establos. Intenté ignorarlo, pero los golpes se hicieron más fuertes, más cercanos. Tac-tic, tac-tic, tac-tic. Me levanté despacio y miré por la ventana. La luz de la luna iluminaba los campos y los establos, pero algo llamó mi atención. Al fondo, donde la sombra de los árboles se volvía más oscura, vi algo moverse, una figura pequeña y encorvada que caminaba lentamente hacia la casa. No pude ver su rostro, pero sentí que me miraba, aunque estuviera tan lejos. Me aparté de la ventana y me escondí bajo las cobijas, con el corazón latiendo fuerte. Después de unos minutos, el ruido paró y todo quedó en silencio otra vez. Pensé que había sido mi imaginación, pero al día siguiente, cuando salimos a desayunar, mi tío Juan estaba más callado que nunca. Parecía enfermo, como si no hubiera dormido en días. Nadie quiso mencionarlo, pero noté que faltaban 3 gallinas del corral. Mi padre miró a Juan con desconfianza, pero no dijo nada. Los días siguientes, mi madre me prohibió volver a la finca. Decía que algo no estaba bien con mi tío y que era mejor mantenerse alejados. Yo obedecí, pero no pude sacarme de la cabeza aquella figura en los campos. Unos días antes del Año Nuevo, Felipe, el primo que había llorado aquella noche, comenzó a enfermarse. Nadie sabía qué tenía. Su cuerpo se volvió delgado y frágil, y su mirada parecía perdida.
Lo llevaron al médico del pueblo, pero no pudieron hacer nada. Los vecinos comenzaron a murmurar cosas sobre mi tío Juan, sobre su repentina fortuna y los extraños sucesos en su finca. Una noche, el padre de Felipe fue a enfrentar a Juan. Yo lo seguía a escondidas, queriendo entender qué estaba pasando. Me escondí detrás de unos arbustos y los vi discutir. El padre de Felipe gritaba, preguntándole qué había hecho. Juan no respondió, solo se quedó mirando al suelo, con los puños cerrados. Entonces, escuchamos un ruido, un golpe, como el que había escuchado aquella Navidad. Miramos hacia la casa, y en la oscuridad del campo vimos algo moverse. La figura pequeña y encorvada estaba allí otra vez, caminando lentamente hacia nosotros. Esta vez pude verla mejor. No era humana. Su cuerpo parecía cubierto de una piel negra y brillosa, y sus movimientos eran torpes, como si le costara trabajo avanzar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, mi tío Juan gritó algo que no entendí y salió corriendo hacia la casa. La criatura se detuvo un segundo, giró la cabeza hacia nosotros y emitió un chillido agudo que me hizo taparme los oídos. El padre de Felipe me agarró del brazo y corrimos hasta llegar a casa. Esa fue la última vez que vi a mi tío Juan. Al día siguiente, desapareció. Nadie sabe a dónde fue, pero su finca quedó abandonada. La gente del pueblo decía que había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había dado riquezas a cambio de su propia sangre. Felipe murió poco después, y desde entonces nadie quiso volver a pasar cerca de esa finca. Hoy, cada Navidad, cuando el viento sopla fuerte y el frío cala hasta los huesos, pienso en aquella noche. A veces, incluso puedo escuchar esos golpes secos en la oscuridad, como si vinieran desde muy lejos. Tal vez fue mi imaginación, pero sé lo que vi, algo que no debería existir, algo que acecha en los lugares olvidados como rincón olvidado. No puedo olvidar la mirada vacía de mi tío y aquella criatura que parecía esperarlo en los campos. Lo único que sé es que, aunque nadie quiera hablar de ello, la finca de Juan sigue allí, cubierta por el polvo y el silencio, esperando a alguien más que se atreva a acercarse. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El muerto que corre. Relatos de terror. Desde niño, supe que mi vida estaría atada al campo. Mi padre, un hombre recio y callado, me enseñó desde temprano que el trabajo en la tierra es la única forma honesta de ganarse el pan. La tierra no miente, me decía cada vez que salíamos al amanecer a sembrar y a cosechar. Aprendí a valorar el esfuerzo bajo el sol, el cansancio en las manos y la satisfacción de ver crecer lo que habíamos plantado. A veces, mientras cavábamos surcos en silencio, me contaba que la tierra también guarda secretos. No todos los caminos son buenos, decía sin explicar más, y yo nunca pregunté. Con el tiempo, supe que ciertas cosas era mejor dejarlas así, sin buscar razones. No imaginé que esas palabras volverían a mi mente muchos años después, la noche en que un extraño me siguió por el camino de regreso al pueblo. Ese día, como tantos otros, el trabajo se extendió más de lo debido. El sol ya se había ocultado tras las montañas cuando terminé, y una oscuridad silenciosa comenzaba a adueñarse del camino de regreso al pueblo. Me eché al hombro las herramientas y emprendí la marcha. No me gustaba andar de noche. A cada paso, el silencio se hacía más espeso, como si la naturaleza hubiese decidido guardar silencio en respeto a algo que yo no alcanzaba a entender. Todo se sentía normal hasta que llegué al cruce de caminos que lleva al río. Fue entonces cuando lo vi. Parado en medio del camino, estaba un hombre, como si me estuviera esperando. No lo reconocí, y su presencia ahí, tan fuera de lugar, me causó un leve escalofrío. Sin embargo, no pensé mucho en ello.
A fin de cuentas, ¿cuántas veces no había encontrado gente cruzando el campo a esas horas? Sin darle mayor importancia, le dije en voz alta. Caíme atrás, invitándolo a caminar conmigo, como era costumbre entre los conocidos. No obtuve respuesta. Solo seguí caminando, pero algo no estaba bien. Apenas había dado 2 pasos, sentí su presencia justo detrás de mí, como si hubiera aparecido sin hacer el menor ruido. Me giré de inmediato. Ahí estaba, a menos de 1 metro de distancia. Mi corazón se aceleró al verlo tan cerca. No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido y sin que yo lo notara. Lo miré bien por primera vez, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Sentí el aire volverse pesado a mi alrededor, como si me faltara oxígeno. No había palabras para lo que estaba viendo, pero supe en ese instante que no era un hombre vivo. No esperé a entender más. El miedo se apoderó de mí, y mis piernas respondieron antes de que mi mente lo procesara. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No me atreví a mirar atrás, pero escuchaba los pasos detrás de mí, firmes, como si me siguiera sin esfuerzo. No corría como un hombre cansado o con miedo, sino como algo que no sabía de fatiga ni agotamiento. El viento frío me cortaba la piel, pero no me importaba. Cada vez que intentaba acelerar, los pasos también aumentaban su ritmo, siguiéndome de cerca. Podía escucharlos a unos metros de distancia, siempre detrás de mí, sin disminuir ni un instante. Había algo en esa persecución que me hizo sentir que no se trataba solo de un susto pasajero. Sabía que, si me alcanzaba, no viviría para contarlo. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. El camino era largo y la oscuridad ya lo había cubierto todo. Solo tenía una meta en mente: llegar al pueblo. Si lograba cruzar las primeras calles, estaría a salvo, o al menos eso me decía a mí mismo. Cada respiro se volvía más pesado, como si mis pulmones no pudieran con el peso del miedo. Pero mis pies seguían adelante, golpeando la tierra con desesperación. Cada segundo era una batalla entre el agotamiento y la certeza de que debía seguir corriendo. Sentía su presencia detrás de mí, constante, sin tregua. No importaba lo rápido que avanzara, siempre estaba ahí. Después de correr sin descansar, vi las primeras luces del pueblo en la distancia. Debajo de un árbol vi un grupo de hombres que conversaban. No supe si grité o si simplemente mis pies me llevaron hasta ellos, pero cuando llegué, estaba tan exhausto que apenas podía respirar. Me derrumbé frente a ellos, con la lengua afuera, sintiendo que mi corazón se iba a salir del pecho. Los hombres dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron de inmediato. Me preguntaron qué me pasaba, pero yo no podía responder. Mis palabras se ahogaban en mi garganta y mi cuerpo temblaba sin control. Me dieron agua y esperaron a que pudiera recuperar el aliento. El agua me devolvió un poco la compostura, pero mi mente seguía atrapada en lo que acababa de vivir. Cuando por fin pude hablar, las palabras salieron entrecortadas. Vi a un hombre. Ellos me miraron, esperando que dijera algo más. Me siguió. No está vivo. El silencio que siguió a mis palabras fue más fuerte que cualquier otra cosa. Ninguno de ellos preguntó más. No había necesidad. Sus miradas se cruzaron, y supe que lo que me había pasado no era nuevo para ellos. Uno de los hombres se acercó y me ofreció más agua. No dijo mucho, pero bastó con que me mirara para que entendiera que él también conocía la historia. Otro de los presentes, un hombre más joven, se animó a contarme algo que me heló más que el frío de la noche. Hace años comenzó, en ese cruce de caminos, encontraron a un hombre muerto. Estaba de pie, como si la muerte lo hubiera sorprendido, sin siquiera darle tiempo de caer al suelo. Nadie sabe quién era ni de dónde vino. Desde entonces, algunos lo han visto ahí, al borde del camino, siempre al atardecer.
No quise escuchar más. El poco aire que había recuperado se me fue de golpe al pensar que yo también me había encontrado con él. No era el tipo de historia que uno quiere oír, y mucho menos vivir en carne propia. Desde esa noche, algo cambió en mí. Nunca volví a pasar por ese cruce al anochecer, y siempre me aseguré de terminar mi trabajo antes de que el sol comenzara a ocultarse. El campo ya no era el mismo para mí. Lo que antes era rutina se había vuelto una amenaza en las noches. A veces me pregunto si fue mi culpa. Tal vez, al invitarlo con ese, caíme atrás, lo había llamado hacia mí, pero en el fondo sé que esa cosa ya estaba allí, esperando, y que de una forma u otra me habría seguido. Lo que ocurrió esa noche no tiene explicación. A veces, las cosas simplemente pasan, y uno tiene que aprender a vivir con eso. Con el tiempo, dejé de hablar del tema, no porque no quisiera, sino porque nadie quería escucharlo. En el pueblo, todos sabían lo que había visto, aunque nadie lo decía en voz alta. Esas cosas se guardan para uno mismo, como si hablar de ellas las hiciera más reales. Hoy en día, todavía siento una punzada de miedo cada vez que pienso en ese hombre. No sé si algún día lo vuelva a ver, pero estoy seguro de una cosa. Si lo encuentro otra vez, no le diré nada. Solo bajaré la cabeza y seguiré mi camino, esperando que esta vez me deje en paz. A veces, lo más sabio es seguir caminando, sin mirar atrás. La cosecha maldita, historia de terror. Mi familia siempre ha vivido de lo que plantamos. Cada ciclo, la rutina era la misma: arar la tierra, sembrar y esperar. Pero el año pasado, la sequía golpeó tan fuerte que nos resignamos a la pérdida total. El suelo se había endurecido, quebrándose como si ya no pudiera sostener vida. Pero, cuando la sequía terminó, pasó algo que nadie pudo explicar. El campo se llenó de frutos. Era una cosecha como nunca habíamos visto. Los melones crecieron grandes y pesados, las calabazas casi no cabían en las carretillas, y el maíz brotó más alto de lo que jamás habíamos visto. Parecía una bendición después de tantos meses de sufrimiento. No obstante, había algo raro en los frutos. En cada uno, sin importar el tipo, aparecía una mancha oscura. Al principio, no le dimos importancia, pero luego notamos algo más. Si mirabas con atención, esas manchas se asemejaban a rostros humanos. No le dijimos nada a nadie. En el campo, todo se aprovecha, y vender la cosecha era nuestra única salida. Cada vez que uno de nosotros veía los rostros más de cerca, sentía un temor inexplicable, como si algo terrorífico estuviera envolviendo los frutos. Pero en silencio nos convencimos de que era solo una coincidencia. La comida era comida, y no podíamos desperdiciarla. Hasta que llegó la noche. La primera vez que intenté comer de esa cosecha, tuve un sueño del que aún no me puedo sacudir del todo. En el sueño, los mismos rostros de los frutos se movían, formando expresiones de sufrimiento. Estaban atrapados dentro, como si esos cuerpos vegetales fueran prisiones. Me suplicaban que los dejara salir. Me desperté de golpe, cubierto de sudor y con la certeza de que no era solo un mal sueño. Después de esa primera noche, hablé con mis padres. Mi madre también había tenido pesadillas. Mi padre era más práctico. Dijo que los sueños eran solo reflejos y que lo único importante era vender esa cosecha antes de que se echara a perder. Pero algo en sus ojos me decía que él también había visto algo que prefería callar. Esa semana seguimos trabajando. A medida que más frutos eran recolectados, más se repetía la sensación de que cada uno de ellos ocultaba algo. Empecé a notar pequeños detalles. En los días nublados, los rostros en los frutos se marcaban con mayor claridad, como si la falta de luz los hiciera más visibles. Intentaba no mirar demasiado tiempo, pero cada vez era más difícil ignorar las expresiones que parecían cambiar sutilmente. Al tercer día, un vecino vino a ayudarnos con la cosecha y probó un melón allí mismo. Esa misma noche vino a casa, asustado.
Dijo que había soñado con una fila de personas cuyos rostros eran idénticos a los que vimos en los frutos. Estaban atados de pies y manos, gritando en silencio desde un lugar oscuro. A la mañana siguiente, no quiso volver al campo. Mis padres seguían empeñados en que todo era coincidencia, que los sueños eran producto de la sugestión. Yo también quería creerlo, pero las noches no me daban tregua. Cada vez que dormía, los rostros se volvían más claros. Ya no solo pedían salir. Ahora me acusaban de ignorarlos. Decían que yo sabía lo que debía hacer. A partir de la segunda semana, dejé de comer cualquier cosa que viniera del campo. No podía soportar la idea de que algo dentro de esos frutos estuviera vivo de alguna manera. Mi madre comenzó a notar mi rechazo y me regañó por desperdiciar comida. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella también estaba más pálida, más cansada. A pesar de no hablar del tema, era evidente que no dormía bien. Algunas noches despertaba con el sonido de voces que no podía identificar. Me levantaba para ver si alguien más estaba despierto, pero la casa siempre estaba en silencio. Decidí alejarme de los frutos, pero cada vez que lo hacía, sentía que los rostros me seguían con la mirada. No podía explicarlo, pero juraría que las manchas cambiaban de expresión según quien los mirara. A veces parecían suplicar, otras se mostraban furiosos. La tensión en la casa aumentaba. Mis padres discutían por todo, y el ambiente se hacía más insoportable con cada día que pasaba. Una noche, después de otra pesadilla en la que los rostros me gritaban, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente llevé varias de las frutas al pozo viejo que estaba en el límite del terreno. Mi plan era sencillo: deshacerme de todo, destruir cada fruto con esas manchas antes de que las cosas empeoraran. Arrojé el primer melón al fondo del pozo, esperando escuchar el sonido del impacto, pero lo único que escuché fue un murmullo. Era como si desde las profundidades del pozo algo hubiera contestado a mi acto. Me quedé parado, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Sin pensarlo, dejé caer el resto de los frutos y corrí de vuelta a casa. Esa noche dormí mejor por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, algo había cambiado. El sol estaba más caliente de lo habitual. Las plantas alrededor del pozo se habían marchitado, como si algo hubiera drenado su vida de golpe. Intenté contarles a mis padres lo que había hecho, pero no me escucharon. Mi padre estaba demasiado ocupado tratando de convencer a los vecinos de que compraran lo que quedaba de la cosecha. Mi madre no salía de la casa, encerrada en el cuarto con las cortinas corridas. Esa noche, las voces regresaron. Esta vez no estaban en mis sueños. Venían del campo, un murmullo bajo que parecía brotar directamente de la tierra. No me atreví a salir, pero desde mi ventana vi cómo los frutos que aún quedaban en las plantas parecían hincharse, como si algo dentro de ellos estuviera a punto de romper la cáscara. No esperé a que amaneciera. Sabía que algo había escapado del pozo y no tenía intención de quedarme para averiguar qué era. Desperté a mis padres y les pedí que nos fuéramos, pero no me escucharon. Salí corriendo hacia la carretera, sin mirar atrás. Mientras me alejaba, escuché un crujido, seguido de un silencio absoluto. No quise saber qué había pasado en el campo. Al final, la cosecha nunca se vendió. Los frutos se pudrieron en cuestión de días, pero nadie volvió a hablar de ellos. Los vecinos que habían probado la fruta terminaron mudándose o enfermándose sin razón aparente. Nadie mencionó las pesadillas, pero todos parecían saber que algo raro había pasado. Hasta hoy no sé qué había en esos frutos, ni qué fue lo que liberé al arrojarlos al pozo. Tal vez nunca lo sabré. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Relatos de terror. El árbol misterioso del patio, con el nahual
o galipote. Mi nombre es Ventura. Cuando era niño, vivía en una casa con un patio que, a la luz del día, parecía normal, pero en las noches se transformaba en un lugar que evitábamos a toda costa. Recuerdo que había un árbol en el centro del patio. Era viejo, con ramas gruesas y un tronco robusto que parecía inmune al paso del tiempo. Pero lo que más llamaba la atención de ese árbol era el hueco en su tronco, un agujero profundo, oscuro, que parecía devorar cualquier luz que se acercara. A mis hermanos y a mí nos daba miedo ese hueco. Nunca decíamos nada en voz alta, pero cuando oscurecía, ni nos acercábamos al patio. Por alguna razón, ese hueco parecía tener algo misterioso. A veces, cuando me quedaba despierto en mi cuarto, juraba ver algo moverse cerca del árbol. Una noche en particular, mi abuela y yo volvíamos de casa de una tía. La luna estaba oculta detrás de unas nubes espesas y todo se sentía más oscuro de lo normal. Mi abuela caminaba a mi lado en silencio y yo notaba que apretaba mi mano con fuerza, como si también sintiera algo extraño en la oscuridad de la noche. Cuando estábamos a punto de cruzar el patio para entrar a la casa, vi algo que me paralizó. Desde la copa del árbol, algo se movía entre las ramas y de repente cayó al suelo. Mi abuela y yo nos quedamos quietos, sin saber qué hacer. En la oscuridad, una figura grande, negra, empezó a tomar forma. Al principio, no entendía lo que veía. Era como si un animal se estuviera levantando del suelo, pero había algo raro en la manera en que se movía. En pocos segundos pude distinguir su forma. Era un perro, o al menos eso parecía. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto. Tenía el pelaje negro y los ojos brillaban en la oscuridad, fijos en nosotros. Sin decir una palabra, mi abuela me jaló del brazo y me llevó apresurada a la casa. Al entrar, cerró la puerta con un golpe fuerte y echó el seguro, como si quisiera protegernos de algo que sabía que no debíamos enfrentar. Al día siguiente, le contamos a mi abuelo lo que habíamos visto. Al escucharme, sus ojos se oscurecieron y su expresión se volvió seria. No dijo nada durante un rato, simplemente nos observaba, como si estuviera decidiendo si debía contarnos algo o no. Luego nos dijo, eso era un nahual o galipote. Al ver mi cara de confusión añadió, hay seres que pueden tomar la forma de animales. Dicen que salen en la noche para espantar a los que andan en la oscuridad. No me atreví a preguntar más, pero supe que había algo en sus palabras que iba más allá de una simple leyenda. Esa noche me acosté con la cabeza llena de preguntas, incapaz de dormir. Sabía que había algo en ese árbol, algo que no quería que nadie lo molestara. Los días siguientes transcurrieron en silencio, como si mi abuelo y mi abuela quisieran evitar cualquier mención del incidente. Pero el recuerdo de aquella noche se quedó conmigo. Cada vez que salía al patio, sentía que algo misterioso salía desde el hueco del árbol. Empecé a evitar el lugar, especialmente cuando el sol comenzaba a caer. Pero algo dentro de mí me empujaba a mirar, a ver si aquel perro oscuro volvía a aparecer. Una madrugada, el silencio en la casa era total. No había viento ni el típico sonido de los insectos nocturnos. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, cuando escuché un ruido que me congeló por completo. Un ladrido, profundo, que provenía del patio. Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia la ventana. Desde mi cuarto podía ver la silueta del árbol, quieto y oscuro. Después, noté una sombra moviéndose alrededor del tronco. Era ese mismo perro, enorme, que ahora parecía rodear el árbol con pasos lentos, como si vigilara el lugar. Sus ojos brillaban, reflejando un leve resplandor que parecía venir desde el interior del hueco en el tronco. Al ver eso, sentí un terror indescriptible. Cerré la cortina con cuidado y volví a la cama, tapándome hasta la cabeza. No sabía qué hacer. Nadie me había preparado para enfrentar algo así, y menos en el lugar donde vivía.
Solo deseaba que aquello desapareciera al amanecer. Unos días después, mientras mi abuela y yo comprábamos en el mercado, nos encontramos con un vecino, Julián, un hombre que siempre tenía historias de todo tipo. Al verme, mi abuela se acercó y le susurró algo al oído. Julián me miró con interés, y luego de un momento de duda, comenzó a hablar. Me han contado que, en ciertas noches, a algunos les toca ver lo que no deberían ver. Su voz muy baja, casi un susurro. Ese perro que viste no es cualquier animal. Los nahuales o galipotes son seres que toman forma de bestias para vigilar o asustar. Algunos dicen que protegen algo, otros que buscan almas perdidas. Me estremecí al escucharlo, pero no pregunté nada más. Julián simplemente movió su cabeza de arriba hacia abajo, como si entendiera que no necesitaba saber más. Al salir del mercado, miré a mi abuela buscando alguna explicación. Ella solo se limitó a decirme que tuviera cuidado y que evitara pasar por el patio después de que el sol se ocultara. Pasaron unas semanas sin que volviera a escuchar ni ver nada extraño. Empecé a relajarme, a pensar que tal vez había sido una simple coincidencia. Aunque, una noche mientras estaba en la cocina tomando un vaso de agua, volví a escuchar el ladrido. Esta vez era más fuerte, más cercano. Sin pensarlo mucho, caminé hacia la puerta trasera que daba al patio y miré por un pequeño agujero. Allí estaba el perro, parado frente al árbol. Parecía estar mirando el hueco en el tronco, como si esperara algo. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo tenso, como si estuviera en guardia. Por un momento, tuve la loca idea de que ese ser estaba protegiendo algo, o quizás cuidando que nadie se acercara demasiado al árbol. Entonces, de forma inesperada, el perro giró la cabeza y me miró directamente. Supe en ese instante que me había visto. Sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento, una mirada que parecía atravesarme. Sentí un impulso de salir corriendo. Solo cuando el perro desvió la vista, pude dar un paso hacia atrás, cerrando la puerta lentamente para no hacer ruido. Esa noche, el sueño no llegó. Al día siguiente, le conté a mi abuelo lo que había visto. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, suspiró y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No te acerques a ese árbol, Ventura. Lo que sea que habita ahí no es algo que debamos saber. Quería preguntar más, pero él se levantó y se fue, dejándome con mis pensamientos y un miedo que crecía. Empecé a notar que, incluso durante el día, el árbol parecía proyectar una sombra más oscura que los demás. Nadie en la casa hablaba sobre él, y hasta mis hermanos parecían evitar jugar en el patio. Poco a poco, me di cuenta de que el árbol y su oscuro hueco no solo me daban miedo a mí. Era como si toda la casa estuviera bajo una especie de vigilancia, una vigilancia que nadie entendía, pero que todos respetaban. Esa noche, el perro volvió. Su presencia fue más inquietante. Se movía lentamente alrededor del árbol, emitiendo pequeños gruñidos, como si estuviera disgustado por algo. Me desperté en medio de la madrugada y, como impulsado por una fuerza que no comprendía, me levanté y caminé hacia la ventana. La figura del perro estaba ahí, rodeando el árbol. Sus ojos, fijos en la casa, parecían buscar algo. Por un instante, creí que aquel ser estaba esperando a que alguien cometiera un error, que alguien se acercara demasiado al hueco del tronco. Cerré los ojos y supliqué que se fuera, pero cuando volví a abrirlos, el perro seguía allí, como una presencia inmutable. No había duda de que, de alguna forma, ese árbol, ese hueco y aquel perro estaban entrelazados por algo que no tenía ni idea de lo que era. Con el paso de los días, comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las aves evitaban posarse en el árbol, y ni siquiera los insectos parecían acercarse demasiado. A plena luz del día, el hueco parecía solo un agujero oscuro, pero en las noches tenía una cualidad que no sabía describir.
Había algo en él que daba la sensación de vacío, de algo incompleto. Intenté ignorarlo, pero la presencia del perro, esa figura que volvía una y otra vez, me hizo entender que no podía simplemente evitarlo porque estaba metido en su juego misterioso. Una tarde, recibimos la noticia de que Julián había desaparecido. Al parecer, había salido de su casa en la noche y nunca volvió. Nadie sabía a dónde fue ni qué estaba haciendo a esas horas. La noticia me afectó profundamente y me hizo pensar en la última conversación que habíamos tenido sobre el nahual o galipote. Aunque no quise decirlo, algo dentro de mí sentía que su desaparición tenía alguna relación con lo que había visto en el patio. Esa noche, escuché a mis abuelos hablar en susurros, mencionando a Julián y al galipote, pero cuando me acerqué, se callaron de inmediato. No necesitaba escuchar más para entender que había cosas que me estaban ocultando o no querían que las supiera. El perro volvió esa noche, pero algo era diferente. Ya no estaba solo. Alrededor del árbol, otras figuras comenzaron a aparecer, sombras grandes y pequeñas que se movían lentamente. Eran como perros, pero había algo torcido en sus cuerpos, como si estuvieran atrapados en una forma que no les pertenecía. Observé desde la ventana, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. Supe entonces que el árbol no solo albergaba un misterio, sino que parecía atraer a estas criaturas. Era como si aquel hueco en el tronco fuera una puerta a algo que jamás debía haber sido visto. Esa noche fue la última vez que miré hacia el árbol. No quise saber más. No quise entender qué significaban esas figuras. En lugar de eso, me encerré en mi cuarto, cerrando las cortinas y esperando que el amanecer disipara lo que sea que estuviera ocurriendo en el patio. Han pasado muchos años desde entonces, y aunque me mudé de esa casa, el recuerdo del árbol y del perro nunca me ha dejado. A veces, en mis sueños, vuelvo a ver el hueco en el tronco y los ojos brillantes que me observan en la oscuridad. Mis abuelos ya no están, y la casa quedó vacía, pero me han dicho que el árbol sigue ahí, con su tronco ancho y el hueco oscuro. Dicen que nadie se atreve a acercarse demasiado, y algunos vecinos aseguran que, en ciertas noches, todavía se puede escuchar el ladrido. Pasaron años antes de que decidiera volver a la casa de mis abuelos. No sabía bien qué me impulsaba a regresar, solo sentía que había algo inacabado. Al llegar, encontré la casa en ruinas. La madera de las paredes estaba podrida y las ventanas se habían vuelto ojos vacíos que miraban al vacío. Pero el árbol seguía en pie, intacto, como si los años no le hubieran dejado marca. Su tronco parecía aún más grueso y el hueco en el centro, más profundo. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo cada paso me acercaba a algo que había intentado olvidar. Al pararme frente al árbol, la brisa dejó de soplar. Entonces lo escuché, el mismo ladrido profundo que había oído en mi infancia, resonando desde el interior del hueco. Retrocedí, pero antes de que pudiera girarme para correr, algo comenzó a salir del árbol. Primero fue una garra, luego una pata, y finalmente la enorme figura de un perro negro emergió del tronco. Sus ojos ardían en un rojo intenso, y en su mirada había algo que jamás había visto antes. Una conciencia oscura, como si aquel ser comprendiera lo que yo era y lo que temía. No estaba solo. Uno a uno comenzaron a surgir más perros de diferentes tamaños y formas, todos con los mismos ojos rojos y la misma presencia tenebrosa. Me rodearon, sus cuerpos inmóviles y sus miradas fijas en mí. Sabía que huir era inútil. Atrapado por el círculo de bestias, comprendí que había despertado algo que había permanecido en silencio todos esos años. Los perros comenzaron a avanzar lentamente hacia mí, sus garras arañando la tierra con un sonido que se me grabó en los oídos. El perro negro, el primero que había visto aquella noche de mi infancia, se acercó hasta quedar frente a mí. Su aliento era caliente,
y en su mirada había algo que iba más allá del odio. Abrió su enorme boca, mostrando unos colmillos afilados que parecían destinados a arrancar algo más que carne. Justo cuando pensé que todo había terminado, el perro soltó un aullido, y las demás criaturas se unieron en un coro de gruñidos y ladridos. En un último esfuerzo, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas, como si ese grito pudiera librarme del destino que me aguardaba. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El árbol seguía allí, el hueco oscuro como siempre, pero no había rastro de los perros ni del terror que había sentido. Todo estaba en silencio. Me alejé lentamente, sin volver la vista atrás, sabiendo que había despertado algo en aquel lugar, algo que jamás volvería a ver, pero que siempre estaría ahí, esperando a su próxima víctima. Dejé esa casa para siempre, y con ella, un pedazo de mí quedó atrapado bajo la sombra de aquel árbol eterno y su hueco oscuro, esperando, como los ojos rojos que jamás olvidaré. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Terror en el gimnasio. Relatos de terror. Soy Carmen. Llevo años en el gimnasio, siguiendo una rutina que me ayudó a sobrellevar momentos difíciles. Nunca fui de las que se fijan demasiado en el personal o en los demás usuarios. Iba, entrenaba y me iba. Todo era tan rutinario como necesario para mí. Pero hace unos meses noté algo que me sacó de esa tranquilidad. Era un entrenador, uno que siempre estaba ahí, pero sin interactuar con nadie. Se quedaba en la misma esquina, apoyado contra la pared, con una postura rígida, como esperando algo. Al principio, pensé que era parte de su trabajo, aunque no lo vi acercarse a ningún usuario ni dar instrucciones a nadie. Solo estaba allí, observando. Cada vez que iba, sentía sus ojos fijos en mí. Trataba de ignorarlo, pensar que era una coincidencia, pero esa sensación persistía, y cada vez se hacía más fuerte. Era como si él estuviera allí solo para mirarme a mí, sin importarle nada más. No hablaba, no saludaba a nadie, y nadie parecía prestarle atención, como si solo yo lo notara. Un día, no pude más. Le pregunté a otro usuario, alguien que llevaba años yendo al mismo gimnasio. Fue un comentario casual, como quien pregunta algo sin importancia, pero la respuesta me dejó sin palabras. Me miró extraño, como si le estuviera contando una locura, y luego me dijo que ese entrenador había muerto en un accidente en el gimnasio hacía años. Mi mente no logró procesarlo del todo. No le respondí, solo me quedé en silencio. Esa noche, cuando me fui, por primera vez sentí que algo más había cambiado en mi rutina. La noche después de esa conversación fue preocupante. Me acosté, pero no lograba dormir. Era como si esa información se hubiera quedado atrapada en mi cabeza. La siguiente vez que fui al gimnasio, traté de no pensar en lo que había escuchado. Seguí mi rutina como siempre, aunque no pude evitar mirar hacia la esquina. No había nadie allí. Durante todo el tiempo que estuve entrenando, no lo vi en ningún momento. Sentí un alivio que, en el fondo, era extraño, pero me dije a mí misma que todo volvía a la normalidad. Mientras usaba una de las máquinas, ocurrió algo. Sentí un aire frío cerca de mi oído, como si alguien estuviera demasiado cerca. No había nadie allí. Seguí entrenando, tratando de ignorar esa sensación, pero entonces escuché un susurro que parecía decir mi nombre. Me levanté de inmediato, mirando a mi alrededor, pero todos parecían concentrados en lo suyo. Después de esa noche, las cosas comenzaron a intensificarse. Volvía al gimnasio con la esperanza de no ver nada extraño, pero cada vez que me acercaba a la esquina, sentía una presencia. Una noche, cuando estaba en medio de una serie de ejercicios, mi teléfono vibró en la repisa. Al revisar la pantalla, vi una notificación de un número desconocido. El mensaje decía, «Te veo». Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien cerca,
algún bromista, pero todos estaban ocupados. Nadie parecía haberme enviado nada. Borré el mensaje, pensando que debía ser una casualidad. No obstante, apenas volví a concentrarme en mi rutina, otro mensaje llegó. Esta vez decía, ¿recuerdas el accidente? Lo bloqueé, convencida de que alguien estaba jugando conmigo, pero dentro de mí sabía que esto no podía ser una coincidencia. Esa misma noche sentí la misma voz cerca de mi oído, llamándome por mi nombre. Fue entonces cuando entendí que, lo que fuera que estuviera ocurriendo, no se iría tan fácil. Al día siguiente, fui al gimnasio con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero cada rincón del lugar me parecía diferente, más oscuro de lo normal. Era como si el ambiente estuviera cargado, como si cada cosa a mi alrededor se sintiera fuera de lugar. Pasé cerca de la esquina donde solía ver al entrenador y algo captó mi atención. En la pared había una marca, una línea fina que parecía haber sido tallada en la pintura. Al acercarme más, pude ver que no era solo una línea, sino una serie de marcas, como si alguien hubiera rascado la pared repetidamente. No sabía qué pensar. Me quedé ahí, viendo esas marcas, tratando de encontrar una explicación, pero una sensación de angustia me invadió. Algo me decía que esa era su forma de asegurarse de que yo lo notara, de que no olvidara su presencia. Decidí terminar mi sesión rápido y salir de allí. Pero esa imagen, las marcas en la pared, se quedó grabada en mi mente. Los días siguientes, intenté cambiar mis horarios en el gimnasio, yendo en horas en las que pensaba que no sentiría esa presencia. Aún, no importaba la hora, siempre había algo que me hacía sentir incómoda. Esa esquina parecía tener su propia energía, algo pesado que flotaba en el aire. No importaba cuánto me esforzara en ignorarlo, siempre terminaba sintiendo esa mirada invisible. Una noche, mientras hacía pesas, sentí un peso en mi espalda, como si alguien hubiera apoyado una mano fría sobre mí. Mi primer impulso fue girarme, pero no había nadie cerca. No estaba sola en el gimnasio, pero todos parecían estar en lo suyo. Traté de seguir con el ejercicio, pero ese peso aumentó, haciendo que el esfuerzo se sintiera insoportable. En ese instante, una voz junto a mi oído decía, «No te olvides de mí». Solté las pesas y me alejé rápidamente. Mi respiración estaba agitada y no lograba entender cómo algo tan irracional me afectaba tanto. Esa voz, ese peso en mi espalda, era como si algo me estuviera siguiendo, esperando a que reconociera su presencia. Decidí hablar nuevamente con el hombre que me había contado sobre el accidente del entrenador. Lo busqué varias veces en el gimnasio, pero parecía haber desaparecido. Pregunté a otros usuarios habituales, pero nadie parecía recordarlo. Me empezaba a parecer extraño que las personas en quienes había confiado para saber más ya no estuvieran. Esa misma semana, otros usuarios del gimnasio comenzaron a notar mi nerviosismo. Una noche, una mujer que siempre veía en la caminadora se me acercó y me dijo que había notado mi incomodidad, que ella también había sentido algo raro en el lugar. Cuando le mencioné al entrenador y al hombre que me había contado sobre él, ella se quedó en silencio, mirándome como si comprendiera algo que yo no entendía. Finalmente, solo me dijo que tuviera cuidado y que, si empezaba a recibir mensajes extraños, dejara de ir al gimnasio. Me pareció una advertencia absurda, pero algo en su tono me hizo dudar. Salí del gimnasio con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Temía que fuera otro mensaje de ese número desconocido, así que lo ignoré al principio. Pero luego, la vibración no se detuvo. Cuando finalmente tomé el teléfono, vi un mensaje en la pantalla. Decía, «¿Por qué me dejaste solo?». Sentí un escalofrío. No respondí. Apagué el teléfono, tratando de bloquear cualquier pensamiento fuera de lugar. Sin embargo, la mañana siguiente, cuando lo encendí,
Encontré una serie de mensajes. Cada uno era más directo y extraño que el anterior. No huyas. Siempre estoy aquí. ¿Te has olvidado de mí? Era como si algo o alguien estuviera cada vez más cerca, sin importar que tratara de alejarme o ignorarlo. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo vigilada. Algo o alguien se estaba asegurando de que no escapara de su recuerdo. Esa semana, una tormenta fuerte azotó la ciudad. Decidí que no iría al gimnasio, pero por algún motivo que no entendía, terminé yendo. Era como si una fuerza extraña me empujara a regresar, como si mi voluntad ya no fuera suficiente para mantenerme alejada. Mientras caminaba hacia la sala de pesas, sentí una presencia detrás de mí. Mi reflejo en el espejo parecía normal, pero sentía algo en el ambiente, algo que no podía ver, pero que estaba allí, expectante, observando cada uno de mis movimientos. Intenté ignorarlo, pero entonces, en uno de los espejos, lo vi. Era él, el entrenador. Estaba detrás de mí, en la misma esquina, mirándome fijamente. Me giré, pero la esquina estaba vacía. Pero al volver la mirada al espejo, él seguía allí. No se movía, no hablaba, solo permanecía con la misma postura que había visto antes. Me quedé paralizada. No podía apartar la vista, y en el reflejo vi cómo levantaba una mano como si quisiera que me acercara. Fue la primera vez que sentí que lo que sea que estuviera ahí no quería dejarme ir. Luego de aquella noche, dejé de ir al gimnasio, pero los mensajes continuaron. Eran más insistentes, como si lo que fuera que estuviera al otro lado de esa pantalla no aceptara que me alejara. No puedes huir, decía uno de los mensajes. Otro, que llegó en plena madrugada, me preguntó, ¿por qué no regresaste? Ya no sabía si era paranoia o algo real, pero mi vida comenzó a sentirse cada vez más extraña. Parecía que en cada rincón de mi casa había un rastro de él. Por las noches, escuchaba un susurro, el mismo que había sentido en el gimnasio. Decía mi nombre una y otra vez, como si me llamara. Traté de ignorarlo, pero mi mente no podía escapar de la idea de que, de alguna forma, algo de ese lugar se había aferrado a mí y me estaba siguiendo. Regresé al gimnasio, decidida a enfrentar esa presencia. Era de madrugada, y el lugar estaba vacío. Avancé hacia la esquina, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, pude sentirlo allí, aunque no veía nada. Pero, al fijar la mirada en el espejo, lo vi. Estaba de pie, mirándome con una expresión seria, como si estuviera esperando algo de mí. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer o qué decir. Sentí que había algo que debía entender, como si él intentara transmitirme un mensaje que yo aún no comprendía. En un último impulso, susurré un lo siento, aunque no estaba segura de por qué. Entonces, él desapareció. La esquina quedó vacía y el gimnasio se sintió por primera vez sin esa carga extraña que había sentido durante tanto tiempo. Desde esa noche, los mensajes y los susurros cesaron, pero el recuerdo de lo que viví sigue grabado en mi mente. A veces, cuando paso cerca del gimnasio, una sensación inexplicable me recorre, como si algo de esa experiencia siguiera conmigo. No sé si fue una coincidencia, una alucinación o algo más, pero cada vez que me acerco, siento como si aún estuviera allí, en esa esquina, vigilando en silencio, esperando a que alguien más lo note. Nunca supe qué ocurrió realmente con el entrenador. Solo sé que, de alguna forma, algo de él quedó atrapado en ese lugar. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El baile de los muertos. Relatos de terror. Hola, Ventura. Soy Patricia y quiero contarte una historia de terror que viví y que aún no he podido olvidar. Aunque han pasado años desde aquella noche, los recuerdos permanecen claros, como si se hubieran grabado en mi memoria con un hierro al rojo vivo.
En aquel tiempo, había viajado por razones familiares a un batey en una provincia remota de la República Dominicana. Era un lugar hermoso, donde el tiempo parecía no moverse. Aquella noche, hubo una fiesta en la explanada del batey. La música resonaba desde temprano, atrayendo a los habitantes como un canto de sirena. Aunque no conocía a nadie, decidí acercarme, pensando que sería una buena forma de matar el tiempo. La gente bailaba, reía y compartía tragos de ron. El ambiente estaba lleno de vida, pero yo me mantenía al margen, observando todo desde un rincón. No fue hasta bien entrada la noche que lo vi. Al principio no le presté mucha atención. Había demasiada gente, pero conforme los asistentes se movían, su figura se hizo cada vez más visible. Era un hombre alto, de porte elegante, vestido con ropa que parecía sacada de otra época. No bailaba ni hablaba con nadie, solo estaba allí, sentado, disfrutando de la fiesta. Mis ojos se encontraron con los suyos y sentí una extraña incomodidad. No era miedo exactamente, pero había algo en su mirada que me hizo apartar la vista de inmediato. Aún así, cuando volví a mirar, él ya no estaba en el mismo lugar. Antes de que pudiera reaccionar, lo tenía frente a mí, extendiendo su mano. No dijo nada, pero su invitación era clara. Acepté, casi sin pensarlo. Sentí que mis pies se movían solos, como si algo más estuviera tomando la decisión por mí. Su mano estaba fría, pero su agarre era firme. Comenzamos a bailar al ritmo de un merengue lento. No podía apartar la vista de él. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi como si la luz no les afectara. El tiempo dejó de existir mientras bailábamos. No sé cuánto duramos moviéndonos al ritmo de la música, pero en algún punto me di cuenta de que la gente a nuestro alrededor había desaparecido. El bullicio de la fiesta se desvaneció. No quedaba más que la música y nosotros dos, girando bajo las luces. Él no hablaba, pero su mirada decía mucho. Había algo en ella que me hacía sentir atrapada, como si cada paso que daba en ese baile me atara más a él. Intenté detenerme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera bajo un hechizo, un prisionero de ese extraño momento. El ambiente comenzó a cambiar y las luces parecían titilar con menos fuerza. Mi mente estaba confusa, pero no podía dejar de bailar. Sus manos guiaban mis movimientos con una precisión inquietante. No sé cómo describirlo, pero sentía que cada giro, cada paso, era más que un simple baile. Era como si estuviera participando en un ritual. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en el suelo frío. El amanecer apenas iluminaba el lugar. No estaba en mi cama ni en el batey. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba rodeada de tumbas. Me encontraba en el cementerio del pueblo. Mi cuerpo estaba adolorido, y mi vestido, el mismo que llevaba la noche anterior, estaba rasgado y cubierto de tierra. Mis manos tenían arañazos, como si hubiera estado escarbando con ellas. Me senté con dificultad, tratando de entender cómo había llegado allí. Mi mente estaba llena de fragmentos de la fiesta y del baile, pero todo parecía borroso, como si estuviera mirando a través de una neblina. Intenté recordar qué había pasado después de la música, pero no había nada. Solo el rostro de aquel hombre permanecía claro en mi mente. Su sonrisa, sus ojos, su presencia, todo seguía ahí, como una marca imborrable. Con esfuerzo, me levanté y caminé de regreso al batey. Cada paso era pesado, y el silencio del cementerio me hacía sentir aterrada. No quería mirar atrás. Cuando llegué al batey, la gente ya estaba despierta, y sus miradas al verme eran de sorpresa y temor. Una mujer, a quien apenas había visto la noche anterior, se acercó y me ofreció un vaso de agua. Me miraba con preocupación mientras intentaba explicarle lo que recordaba. Cuando mencioné al hombre, su rostro cambió de inmediato. Se persignó y me tomó del brazo, llevándome con otras personas. Nos reunimos en una casa pequeña y oscura, donde me hicieron relatar lo que había pasado. Sus expresiones
se volvieron graves cuando les hablé del baile y de cómo había despertado en el cementerio. Uno de ellos, un hombre de cabello blanco y mirada cansada, me dijo algo que me atemorizó por completo. Él no era un hombre, murmuró. Según ellos, era un espíritu que aparecía cada año durante la misma fiesta. Había sido un joven que murió la noche de su boda, cuando su prometida lo abandonó antes del altar. Desde entonces, su alma vagaba, buscando compañía entre los vivos. Siempre elegía a una mujer para bailar, llevándola con él al cementerio. Algunas regresaban, pero otras nunca volvían a ser vistas. Intenté no creer lo que me decían, pero las palabras de ellos coincidían demasiado con lo que yo había vivido. No sabía qué pensar. Aún así, decidí no decir más. Les agradecí y salí de la casa, con la sensación de que algo más me estaba siguiendo. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Su sonrisa no era aterradora, pero tenía algo inquietante, algo que no podía ignorar. Los pasos del baile seguían resonando en mi cabeza, como si la música nunca hubiera terminado. Durante los días siguientes, me esforcé por convencerme de que todo había sido un malentendido. Tal vez alguien me había llevado al cementerio como una broma cruel, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo más, algo que no sabía cómo explicar. Me dijeron que debía rezar, que eso me protegería si él volvía. Aunque no era especialmente religiosa, hice caso, pero incluso así, sentía que no estaba sola. Había momentos en que, al caminar por las calles vacías del Batey, tenía la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Nunca veía a nadie, pero el sentimiento persistía. Con el tiempo, volví a mi hogar, dejando el Batey y sus historias atrás, pero el recuerdo de aquella noche no me abandonó. A veces soñaba con él, con sus manos guiándome en el baile y su rostro observándome con intensidad. Me despertaba con el corazón acelerado, segura de que lo había visto parado en la esquina de mi habitación. Los sueños se volvieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. Siempre había algo que me recordaba esa noche, ya fuera una canción, un lugar o incluso el sonido de pasos en una habitación vacía. Han pasado años desde que sucedió todo esto, pero aún no encuentro una explicación. ¿Fue real? No lo sé. Lo único que sé con certeza es que su rostro nunca se borrará de mi mente. La próxima vez que alguien me hable de una fiesta en un batey, pensaré 2 veces antes de ir. Desde aquella noche, los cementerios dejaron de ser lugares comunes para mí. Antes, eran simplemente espacios que pasaban desapercibidos, apenas dignos de una mirada al cruzar frente a ellos. Ahora, cada vez que paso cerca de uno, algo se remueve dentro de mí. Es una sensación difícil de explicar, como un peso que se instala en mi pecho. Mi mente regresa inevitablemente a esa madrugada, cuando desperté en la tierra fría, rodeada de lápidas. Puedo sentir el aire pesado de aquel lugar, el sonido de mis pasos mientras buscaba una salida y la imagen de su rostro, siempre presente, como una sombra imposible de olvidar. He intentado ignorarlo, tratar de pensar que fue solo una experiencia aislada, un mal sueño, quizá, pero cada cementerio que veo parece susurrarme algo, como si guardara un secreto que no quiero recordar. A veces, me sorprendo desviando el camino para evitar pasar cerca de ellos. Otras, me quedo mirando fijamente, esperando que algo se manifieste, aunque no sé si podría soportarlo. Lo que más me inquieta es la idea de que podría volver a pasar. Cada vez que las personas del Batey mencionaban el espíritu de aquel hombre, hablaban de cómo nunca se detenía, cómo siempre regresaba año tras año, buscando otra compañera para su baile. ¿Y si un día, mientras cruzo frente a un cementerio, siento de nuevo su mirada? ¿Y si decidió que el primer baile no fue suficiente? No tengo respuestas. Solo tengo esa certeza incómoda
de que los cementerios no son lo que parecen. Quizá son algo más que lugares de descanso, quizá son puertas, y cada vez que veo una, me pregunto si aquella noche, al despertar en uno, crucé un portal que nunca debí atravesar. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Terror. En República Dominicana, volumen 1. Azúa, la dama de las aguas amargas. Hola Ventura, soy un gran admirador de tu canal y quería compartir contigo una historia que me contó un tío hace unos años, aquí en mi provincia. Me encantaría que la compartieras con tu comunidad. Gracias por darnos esas historias de terror que tanto disfruto. Mi nombre es Ventura. He pasado la mayor parte de mi vida pescando en los ríos cercanos a las Yayitas, en Asua. Aprendí este oficio de mi padre, y al igual que él, he sido testigo de todo tipo de cosas en el agua, pero ninguna experiencia me había preparado para lo que ocurrió aquella noche. Los rumores sobre el río siempre habían estado presentes. Decían que aquellos que se atrevían a pescar después del anochecer acababan desapareciendo, dejando solo sus redes flotando a la deriva al amanecer, vacías, como si el río las hubiese devorado. Nunca les presté atención a esas historias. Para mí, eran solo cuentos para asustar, supersticiones de los viejos que intentaban mantenernos alejados del peligro imaginario. Yo, en cambio, tenía que trabajar, y el río de noche siempre me había parecido más tranquilo, más mío. Esa noche, el cielo era un manto oscuro, sin una sola estrella que pudiera romper la negrura. No había viento, ni el susurro de las hojas moviéndose, solo el murmullo del agua arrastrándose entre las piedras. Llegué a la orilla y preparé mis redes, siguiendo la rutina que conocía de memoria. Mi linterna apenas iluminaba un par de metros del río, y más allá solo había una negrura que parecía tragarse todo, un abismo negro sin fin. Me estremecí, sin saber por qué. No era el frío, ni el cansancio. Algo en el ambiente se sentía diferente. Lancé las redes y me acomodé, dispuesto a esperar, como siempre hacía. Pero esa vez, algo no estaba bien. El río, que solía estar lleno de vida con el bullicio del agua y el ajetreo de los peces, estaba silencioso. Era como si algo más, algo desconocido y opresivo, estuviera aguardando conmigo. El murmullo del agua parecía hacerse cada vez más débil, hasta que casi desapareció, dejándome en un silencio que se aferraba a mi pecho y hacía difícil respirar. La oscuridad se hacía más pesada, y por primera vez me pregunté si los rumores podrían ser algo más que cuentos para asustar. De pronto, algo rompió la tranquilidad de la noche. Un sonido inesperado, pasos, suaves pero firmes, resonando sobre el agua. Sentí cómo la piel de mis brazos se erizaba. Lentamente, giré la cabeza hacia el origen del sonido, mis ojos tratando de perforar la penumbra que la linterna apenas arañaba. En el centro del río, donde la corriente era más fuerte y profunda, distinguí una figura. Era una mujer. Caminaba en medio del cauce, pero no flotaba, ni se sumergía. Sus pies apenas tocaban el agua, y la superficie no se rompía con su andar. Parecía que el río la aceptaba, que la sostenía como algo que siempre le había pertenecido. El cabello largo y oscuro de la mujer bailaba en el aire, como si tuviera vida propia, moviéndose de un lado a otro, lento y acariciando la oscuridad que la rodeaba. El contraste entre el movimiento del cabello y su figura, que avanzaba con pasos calmados y precisos, era desconcertante. Sentí que mi mente trataba de buscar una explicación, pero cada intento me llevaba a la misma conclusión. Aquello no era natural. Me quedé allí, con la mirada fija en ella. No sé por qué, pero simplemente no podía apartar los ojos. Algo en su presencia me retenía. No era miedo al principio, no exactamente. Era una especie de fascinación involuntaria,
como si su aparición hubiera rasgado el velo de la realidad, revelándome algo prohibido. Mi pecho comenzó a apretarse, una presión creciente que me dificultaba respirar. La mujer se detuvo de repente, en medio de la corriente, y por un instante el tiempo pareció detenerse también. Su cabeza giró lentamente hacia mí, y aunque la distancia era considerable, aunque la oscuridad parecía consumirla, tuve la certeza absoluta de que sus ojos se clavaban en los míos. Fue una sensación penetrante, una conexión que atravesó la noche como un rayo y me heló hasta los huesos. No necesitaba ver sus ojos para saber que me estaba mirando. Lo sentí su mirada como un roce directo al alma, como si en ese mismo momento no existiera nada más en el mundo que ella y yo. Algo en mi interior gritaba que debía irme, que debía correr, pero mis pies permanecían anclados, pesados e inútiles. Mi mente era un tumulto de pensamientos desordenados, pero mi cuerpo se negaba a reaccionar. Era como si la misma quietud del río me hubiera atrapado. El aire a mi alrededor se tornó opresivo, casi asfixiante, y el silencio de la noche se hizo insoportable, tan profundo que mis propios latidos resonaban como tambores en mis oídos. La mujer dio un paso más hacia mí. No lo vi, pero lo sentí. Fue suficiente para que una chispa de pánico finalmente se encendiera dentro de mí, quebrando esa parálisis que me mantenía a merced de su presencia. Supe que debía moverme, alejarme de allí antes de que fuese demasiado tarde. Sin pensarlo, lancé mi red hacia el agua. No sé si fue la curiosidad o algo más, pero cuando la red cayó, ella ya no estaba allí. Sentí cómo se tensaba de inmediato, como si algo la hubiera atrapado. Me paré de golpe y tiré con todas mis fuerzas, pero la red no se movía. En el agua, algo tiraba hacia el fondo. Por un segundo pensé que era un pez grande, pero cuando volví a mirar, vi una mano sosteniendo los hilos de la red. El frío me recorrió el cuerpo, y mi primer instinto fue soltarla, pero no pude. La mano tiraba con más fuerza, y sentí cómo algo me jalaba hacia el agua. Fue entonces cuando vi su rostro. No grité, no podía. Apenas pude soltar la red y retroceder tambaleándome. La figura desapareció, llevándose la red con ella. Corrí hasta la orilla y recogí mis cosas lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, escuché un murmullo, como si alguien estuviera hablando desde el agua. No entendí lo que decía, pero el sonido me seguía, incluso cuando ya estaba lejos del río. Al día siguiente, regresé al mismo lugar. No porque quisiera, sino porque necesitaba mi red. La encontré flotando cerca de la orilla. Estaba destrozada, con las cuerdas rotas y cubiertas de una especie de limo oscuro. Entre los restos vi algo que me hizo retroceder, un mechón de cabello largo y oscuro, atrapado entre las cuerdas. Desde esa noche, no he vuelto a pescar en el río de noche. Tampoco hablé con nadie sobre lo que vi, porque sabía que nadie me creería. Pero de vez en cuando escucho a otros pescadores decir que han visto algo similar. Algunos aseguran que han sentido que los observan desde el agua, mientras que otros han encontrado sus redes flotando, vacías y rasgadas. Yo no sé qué era esa mujer, ni por qué estaba allí, pero sé que el río no es un lugar para estar después del anochecer. Lo que me pasó aquella noche nunca lo olvidaré. A veces pienso que quizás solo fui un hombre con suerte. Otros no han tenido la misma oportunidad de contarlo. Pasaron semanas sin que me acercara al río. Mis noches, que antes pasaba trabajando, se convirtieron en largas horas de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos agujeros oscuros en el rostro de la mujer, la mano que tiraba de la red y el murmullo extraño que me seguía al huir. Un día, mientras estaba en el mercado, escuché a otros pescadores hablar sobre algo. Decían que habían encontrado un bote vacío a la deriva en el río. Dentro, solo había redes destrozadas y una pequeña figura tallada en madera, algo que uno de ellos reconoció como una especie de amuleto de protección.
Pero lo más extraño era que el bote tenía marcas de dedos húmedos, como si alguien lo hubiera sujetado desde abajo. Uno de los hombres me preguntó por qué no me habían visto últimamente en el río. No supe qué decir. Solo me encogí de hombros y me fui, pero sentí que algo en sus ojos me decía que él también sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo fuera de mi casa. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera caminando descalzo en el suelo húmedo. Me levanté lentamente y miré por la ventana, pero no vi a nadie. El sonido continuaba. Al día siguiente, encontré algo extraño en la entrada de mi casa. Una red vieja y rota, idéntica a la que había perdido aquella noche en el río. Estaba húmeda y cubierta con el mismo limo oscuro que vi aquella vez. Entre las cuerdas había otro mechón de cabello largo y oscuro. No sabía qué hacer, quería quemarla, pero tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía. Así que la guardé en un rincón, donde no pudiera verla, pero su presencia en mi casa me ponía nervioso. Todo llegó a un punto crítico una noche en que decidí enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Algo, quizás el miedo o la culpa, me empujó de regreso al río. Llegué con mi linterna y un palo largo, decidido a no dejarme sorprender esta vez. El agua estaba más baja de lo normal, pero el lugar tenía un olor extraño, metálico, como si algo se estuviera pudriendo en las profundidades. Caminé por la orilla, iluminando cada rincón con la linterna. No había nadie, pero sentía que me observaban. A pocos metros de la orilla, en el centro del río, estaba ella. La misma figura, con el cabello largo y oscuro, caminando despacio por el agua. Esta vez no me quedé quieto. Di un paso atrás, pero al hacerlo tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, estaba más cerca. No sé cómo, pero sentí que el río mismo la empujaba hacia mí. Su rostro seguía inexpresivo y esos ojos vacíos parecían absorber toda la luz de mi linterna. No recuerdo haber corrido, pero cuando me di cuenta, estaba dentro del agua, con el nivel subiendo rápidamente hasta mi pecho. Sentía que algo me sujetaba los pies. Intenté moverme, pero no podía. Ella estaba frente a mí, con la mano extendida, como si esperara que se la tomara. La corriente comenzó a girar, formándose un remolino a su alrededor. En medio del pánico, vi algo que me paralizó. No era la única figura en el agua. Había más. Rostros pálidos y cuerpos casi translúcidos se movían lentamente en las profundidades, arrastrados por el remolino. Tomé el palo que llevaba y lo lancé hacia la figura, pero fue como si atravesara el aire. En ese instante sentí que algo me jalaba hacia abajo. Mi cabeza se sumergió y el frío del agua me dejó sin aliento. No sé cómo logré salir. Lo último que recuerdo es el murmullo mientras me arrastraba fuera del río. Mi cuerpo estaba cubierto de limo, y en mi mano aún tenía un pedazo de red rota que, de alguna manera, logré recuperar. Desde entonces, no me he acercado al río. Algunos dicen que la figura es un espíritu atrapado, buscando compañía. Otros creen que es una maldición que persigue a quienes profanan el río de noche. No puedo explicar lo que vi, solo sé que, cada vez que pasa un pescador y no regresa, recuerdo esos ojos vacíos y la mano que intentó llevarme con ella. La historia de la Dama de las Aguas Amargas sigue siendo un misterio en la comunidad. Algunos prefieren no hablar de ella, mientras que otros aseguran haberla visto. Si algo aprendí, es que hay lugares que no están hechos para visitarlos en las noches oscuras, y el río de las Yayitas es uno de ellos. Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Terror. En República Dominicana, volumen 2. Bauruco. El secreto del bosque en la oscuridad. Me llamo Ventura y desde siempre he sentido una conexión profunda con la naturaleza y los misterios que esconden los rincones más remotos del mundo. La Sierra de Bauruco
Siempre me atrajo, pero no de la manera en que uno se siente atraído por algo hermoso o relajante. Había algo en esa montaña que me resultaba a la vez intrigante e inquietante. Mi familia hablaba de ella con reverencia, mencionando sus bosques y su naturaleza salvaje, pero también advertían sobre su poder para extraviar a los caminantes. Mi abuela solía decir que la montaña no perdonaba a quienes la subestimaban. Esa advertencia resonaba en mi mente mientras mi grupo de amigos insistía en que fuéramos a explorar Bauruco. Éramos 5: Carmen, Ramiro, Julio, Anabel y yo. Cada uno de nosotros traía consigo una pasión por la aventura y un profundo amor por la naturaleza. Habíamos compartido numerosas excursiones antes, explorando diferentes rincones de la Sierra de Bauruco, y estaba convencido de que esta sería otra aventura memorable que concluiría con risas y anécdotas alrededor de una fogata bajo un cielo estrellado. Pero la planificación no fue sencilla. Nos costó trabajo decidir el punto de entrada al bosque debido a las múltiples opciones disponibles y a las opiniones divergentes dentro del grupo. Optamos por una ruta poco transitada, siguiendo la recomendación de Ramiro, quien siempre buscaba evitar los senderos más concurridos para tener una experiencia más auténtica y en contacto directo con la naturaleza virgen. Ramiro había investigado extensamente y creía que este camino nos ofrecería paisajes inéditos y una mayor sensación de aislamiento, lo que aumentaba la emoción del desafío. Desde el inicio, el ascenso se volvió más complicado de lo esperado. El sendero, cubierto de maleza y enredaderas, parecía haber sido abandonado por años. Las raíces de los árboles emergían abruptamente del suelo, creando obstáculos naturales que impedían nuestro avance. A medida que progresábamos, la vegetación se espesaba, limitando nuestra visibilidad y haciendo que cada paso requiriera mayor esfuerzo. El aire fresco y húmedo estaba impregnado del aroma de la tierra y las hojas, mientras el sonido de nuestros pasos resonaba en la tranquilidad del bosque. La zona se volvía cada vez más misteriosa, con sombras danzando entre los árboles y una ligera brisa que susurraba entre las hojas, agregando una capa de inquietud a nuestra expedición. A pesar de las dificultades, el espíritu de camaradería y la emoción por descubrir lo desconocido nos impulsaban a seguir adelante, aunque algunos comenzaban a cuestionar si habíamos subestimado los desafíos que nos esperaban en el corazón de Bauruco. Las horas pasaban y el paisaje se repetía una y otra vez. Los árboles parecían clonarse en cada vuelta del camino, y los únicos sonidos eran nuestras pisadas y el crujido de las hojas secas. Sentíamos que avanzábamos, pero algo no estaba bien. Las brújulas no coincidían, y aunque intentamos tomárnoslo con humor, podía ver la preocupación en los rostros de mis amigos. Pero el entusiasmo de Carmen siempre conseguía mantener el ánimo. No pasa nada, decía con su sonrisa confiada. Solo estamos perdidos temporalmente. Cuando el sol comenzó a ocultarse, decidimos acampar. El bosque se cerró sobre nosotros, y con él se llevó los sonidos habituales de los animales. No había rastro de aves, ni el murmullo de insectos, solo silencio. Armamos el campamento cerca del borde del bosque, donde aún podíamos ver una franja estrecha de cielo. Encendimos una fogata con dificultad. La leña parecía demasiado húmeda, y el fuego chisporroteaba de forma extraña. Nos sentamos alrededor del fuego, en silencio, intentando disfrutar de nuestras raciones. Fue entonces cuando escuchamos. Primero fue un murmullo suave, como un susurro que el viento arrastraba entre los árboles. Carmen ladeó la cabeza, tratando de escuchar mejor, pero nadie dijo nada. Las voces eran como una música lejana, extrañamente hipnótica. Ramiro intentó bromear al respecto, diciendo que tal vez el viento quería contarnos un secreto. Carmen fue la primera en moverse. Se levantó sin decir una palabra, sus ojos fijos en la oscuridad del bosque. ¿A dónde vas? Zrenia, le pregunté, pero no respondió.
Su andar era lento, casi como si estuviera en trance. Algo en mí me decía que no la dejara ir, pero mis piernas no me obedecieron. Los demás tampoco hicieron nada. La vimos desaparecer entre los árboles, como si la oscuridad se la tragara. Pasaron unos minutos eternos. La tensión nos oprimió el pecho. Ramiro se levantó, decidiendo que iría tras ella, pero también se detuvo al borde del bosque. Regresará, solo necesita tiempo. Intentó convencerse, pero Carmen no regresó. A la mañana siguiente, el campamento estaba impregnado de una sensación de culpa y desesperación. Carmen no había regresado, y cada minuto que pasaba sin noticias suyas se sentía como una eternidad. Ramiro, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada, dijo que saldría a buscarla. Julio y Anabel intentaron convencerlo de que esperara, que lo mejor era mantenernos juntos y salir de la montaña, pero él no quiso escuchar. Lo vimos alejarse hacia el bosque, siguiendo las huellas que Carmen había dejado la noche anterior. Las horas pasaban y la angustia crecía. Cada ruido en el bosque nos ponía tensos, pero cada vez que investigábamos, solo encontrábamos ramas secas y el eco de nuestras propias voces. Entonces, escuchamos su grito, un alarido que cortó el silencio del bosque y nos hizo saltar del miedo. Corrimos hacia el lugar de donde creíamos que había venido el sonido, pero lo único que encontramos fue la mochila de Ramiro, tirada en el suelo. Julio notó algo brillante entre las hojas. Era una piedra oscura, cubierta de símbolos que parecían antiguos. Algo en esa piedra me hizo sentir un escalofrío, pero Julio, siempre el curioso, la recogió. «Es solo una roca», dijo, pero su voz sonó apagada, extraña. Desde ese momento, algo cambió en él. Se quedó callado, mirando la piedra mientras volvíamos al campamento, como si estuviera tratando de entender algo que solo él podía ver. Las voces volvieron esa noche, pero ya no eran murmuros lejanos. Eran claras, nítidas, como si alguien estuviera hablando justo a nuestro lado. Julio se quedó atrás mientras caminábamos de regreso al campamento, murmurando algo entre dientes. Anabel intentó calmarlo, pero él la ignoró, sus ojos fijos en la piedra. No podíamos quedarnos más tiempo. El bosque no quería que estuviéramos allí, y la desaparición de Carmen y Ramiro era suficiente prueba de ello. Empacamos nuestras cosas en silencio, con movimientos torpes y apresurados, como si algo pudiera atacarnos en cualquier momento. Julio insistió en liderar el camino de regreso, apretando la piedra entre sus manos. El sendero, que habíamos marcado al subir, parecía haberse desvanecido. Cada vuelta nos llevaba al mismo lugar, y cada árbol se parecía al anterior. Las marcas que habíamos hecho en los troncos simplemente habían desaparecido. Julio comenzó a caminar más rápido, ignorando nuestras advertencias. Su respiración era pesada y sus ojos estaban fijos en un punto que nosotros no podíamos ver. Anabel y yo intentamos alcanzarlo, pero él parecía no escuchar. Entonces llegamos a un claro. Julio estaba de pie al borde de un acantilado, mirando hacia el vacío. Su postura era extraña, como si estuviera luchando contra algo que lo empujaba hacia adelante. Corrí hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, dio un paso al frente y cayó. El sonido de su cuerpo desapareciendo en la niebla fue lo único que escuché. No hubo un grito, ni un golpe, solo silencio. Anabel cayó de rodillas, llorando, mientras yo retrocedía, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Miré al vacío, pero solo había niebla cubriendo el abismo. Julio ya no estaba. La noche cayó antes de que pudiéramos hacer algo. Encendimos una fogata improvisada con lo poco que quedaba de leña, pero el fuego no quería mantenerse vivo. Anabel estaba en shock, con la mirada perdida y el nombre de Julio escapando de sus labios una y otra vez. Yo no podía hacer más que mirar al vacío, escuchando los susurros que ahora eran mucho más claros, mucho más cercanos.
Cerré los ojos por un momento, tratando de concentrarme, tratando de ignorar el miedo que me consumía. Cuando los abrí, Anabel ya no estaba. Su mochila y su saco seguían allí, pero ella había desaparecido sin hacer el menor ruido. Grité su nombre, pero solo obtuve el eco de mi propia voz como respuesta. Me levanté, girando sobre mis talones, intentando encontrar alguna señal de hacia dónde había ido, pero el bosque estaba oscuro y los susurros parecían rodearme. Caminé sin rumbo fijo, tropezando con las raíces y las ramas caídas, siguiendo lo que pensaba que era el camino de regreso. La oscuridad era opresiva, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Las voces seguían, susurrando cosas que no podía entender, pero que llenaban mi corazón de un terror inexplicable. No sé cómo llegué a la carretera. Recuerdo haber tropezado con un sendero entre la densa vegetación de la Sierra de Bauruco, perdiéndome entre los susurros del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. El bosque, que apenas lograba distinguir entre la luz del atardecer y la sombra creciente, me envolvía en una atmósfera de inquietud. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos, parpadeante y errática, que se destacaba en la oscuridad como una promesa irreal. Esa luz me pareció tan fantasmal como el propio bosque que acababa de dejar atrás. Impulsado por la desesperación y esperanza, comencé a caminar hacia ella, tambaleándome con cada paso incierto. El aire se volvía más frío y denso a medida que avanzaba, y una niebla ligera empezó a descender, envolviendo mis sentidos en un velo de misterio. Mis piernas, ya exhaustas por la caminata, simplemente se rindieron y caí de rodillas en el suelo húmedo, respirando con dificultad mientras la luz se acercaba lentamente. Al día siguiente, unas personas me encontraron vagando entre los árboles y me llevaron al pueblo más cercano. Las autoridades locales quedaron desconcertadas por mi estado y mis relatos, pero ofrecieron consuelo y refugio. Pero Carmen, Ramiro, Julio y Anabel nunca fueron encontrados. La montaña los había reclamado y algo profundo en mi interior me decía que nunca los dejaría ir. Los rescatistas especularon que probablemente nos habíamos desorientado y que ellos pudieron haber caído por los acantilados ocultos entre la espesura. Pero yo sé que hay algo más. Hay una presencia en Baoruco que no quiere ser descubierta, algo que susurra en la oscuridad, oculto entre las sombras de los árboles, y que atrae a quienes se atreven a adentrarse en su dominio. Desde que regresé, no he podido dormir bien. Cada noche, al cerrar los ojos, el bosque cobra vida en mi mente. Las sombras se mueven furtivamente entre los árboles y las voces nunca se han ido. Son ecos distantes que parecen llamarme, llamando mi nombre desde el abismo verde. A veces, siento una mano fría rozar mi hombro en la oscuridad de mi habitación y una presencia que observa desde el rincón más profundo. Sé que algún día volverán por mí, y esta vez no tendré fuerzas para resistirme. En las noches más oscuras, creo ver una luz parpadeante entre los árboles, esperando pacientemente para llevarme de regreso a Bauruco, donde los secretos de la montaña nunca descansan y las almas perdidas siguen vagando eternamente.